Bien, con respecto a las glándulas anexas al tubo digestivo, pues la glándula más grande anexa al tubo digestivo es el hígado, ¿no? El hígado es una glándula anexa al tubo digestivo, es una víscera sólida, es la víscera sólida más grande que tenemos en el cuerpo humano, ¿no? Perfecto, está localizada a nivel principalmente del hipocondrio derecho. Prácticamente ocupa la totalidad del hipocondrio derecho. Ocupa también la mitad del epigastrio y a veces su extremo izquierdo llega al hipocondrio izquierdo, ¿no? Bien, usualmente por debajo, su borde, su punto más bajo del hígado en condiciones normales no sobrepasa al reborde costal. Recordemos los rebordes subcostales o rebordes costales que están formados por los cartílagos séptimo al décimo. O sea que aquí abajo tenemos al décimo cartílago costal. El punto más bajo del hígado en condiciones normales no sobrepasa. Cuando uno palpa con sus deditos por debajo de este reborde costal, no es normal palpar al hígado. ¿Correcto? Si uno palpa el hígado por debajo de este reborde costal, pues estamos frente a dos posibilidades. La más frecuente es que el hígado haya aumentado su tamaño. Y cuando el hígado aumenta su tamaño, se llama hepatomegalia, ¿no? Hepatomegalia. Hay enfermedades que hacen que el hígado aumente su volumen, aumente su tamaño, eso se llama hepatomegalia. En ese caso sería posible palpar el hígado por debajo del reborde costal. La otra posibilidad, un poquito más rara, un poquito más alejada, es que el hígado de repente, vamos a decirlo así vulgarmente, se está descolgando. Es decir, el hígado puede tener su tamaño normal, su volumen normal, pero los medios que lo sostienen, que lo fijan, que lo mantienen en su sitio, están perdiendo fortaleza, se están laxando, ¿no? Hay una hiperlaxitud de los medios de fijación del hígado, y en ese caso estaríamos hablando de otro cuadro, sería lo que es tosis. Tosis, ¿recuerdas este término? Tosis, que significa caída, como que el hígado se está descolgando, ¿no? Eso es por falla en sus medios de fijación. Pero es una posibilidad más remota. La posibilidad más común, cuando uno palpa el hígado por debajo del reborde costal, lo primero que piensa es hepatomegalia, ¿no? Aumento del tamaño del hígado. Bien, el hígado, como he dicho ahí, se proyecta a la altura de las vértebras T1 y L2, ¿no? Tiene forma de una pirámide ovoide que está echadita, ¿no? Su vértice viene a ser el extremo izquierdo, ¿no? El extremo izquierdo, ¿no? Acá está. Y su base sería el extremo derecho. ¿Correcto? Muy bien. Asimismo, el hígado va a tener dos caras, como vamos a ver acá. Una cara diafragmática, que la estamos viendo acá porque está en relación con el diafragma, y abajo una cara visceral, porque está en relación con las otras vísceras del abdomen. ¿Correcto? Entonces, tenemos el extremo izquierdo, que es agudo, estrecho, angosto, agudo, el extremo derecho, que es amplio, amplio. El extremo izquierdo viene a ser como el vértice de la pirámide, y el derecho viene a ser como la base, ¿no? Es una pirámide echadita, cuyo mayor eje, cuyo mayor diámetro está prácticamente en sentido casi horizontal, ¿no? Y tiene dos caras, una cara diafragmática, porque está en relación con el músculo diafragma que lo cubre, y por abajo la cara visceral, ¿no? Que está en relación con las otras vísceras. Ahí está su tamaño. Siempre es interesante saber cuánto mide el hígado, ¿no? Y hay una regla que yo siempre menciono, 28 por 18 por 8, ¿no? 28 por 18 por 8. Eso es en centímetros, ¿verdad? Pero los ecografistas, cuando uno quiere evaluar el tamaño del hígado, ¿qué examen solicita? Una ecografía. Una ecografía, digamos. Correcto, es para ver el tamaño del hígado. Pero los ecografistas, la ecografía o el ultrasonido, siempre informan en milímetros. Siempre informan por alguna convención de los ecografistas, ¿no? Entonces, si yo quiero pasarlo a milímetros, simplemente multiplico por 10, ¿no? O sea, sería 280 por 180 por 80 milímetros. ¿Correcto? En centímetros es 28, 18, 8. En milímetros es por 10. 280, 180, 80. ¿Correcto? Más menos 2 o más menos 20 milímetros, que es lo mismo. ¿Correcto? Es el tamaño normal. Su longitud de extremo a extremo, ese es el que es 28 más menos 2 centímetros, antero posterior, de adelante para atrás, 18
y vertical la altura en promedio es 8, ¿correcto? El hígado, los libros de anatomía suelen decir que pesa alrededor de 1,5 kilos, ¿no? 1,5 kilos siempre dicen, es la regla práctica, 1,400 gramos más o menos 200. Pero eso es en los libros de anatomía, que muestran, hablan de hígados secos, hígados desecados, hígados de cadáver. El hígado desecado, o sea, peso puro de hígado en cadáver, porque este hígado ya no contiene sangre, ya no contiene bilis. Pero in vivo, el hígado está lleno de sangre y está lleno de bilis. Llega a pesar prácticamente 800 gramos más. O sea, sobrepasa los 2 kilos. 2,2 kilos, 2,3 kilos, ¿correcto? Su color normal es rojo parduzco y su superficie es bastante lisa y uno lo ve cuando uno, por ejemplo, nunca ha visto un hígado de res en la carnicería. Es una víscera muy bonita, tiene una superficie lisa, brillante, muy bonita es el hígado. Y eso es interesante porque cuando uno hace una laparoscopía, en una laparoscopía se ve, pues por videocámara, se ve el hígado del paciente y se ve igualito, o sea, liso, brillante. Eso es importante. La inspección del hígado siempre es importante porque si uno encuentra un hígado con un aspecto rugoso y disminuido de tamaño, eso es altamente probable de un hígado cirrótico, de una cirrosis hepática. La cirrosis hepática es una enfermedad degenerativa del hígado en la que el hígado reduce su tamaño, se encoge, se atrofia, reduce su tamaño y más bien se vuelve rugoso, de aspecto feo, ¿no? Digamos, superficie rugosa. Pierde esa brillantez, esa lisura que debería tener en su superficie, ¿correcto? Muy bien. Perfecto. Bueno, acá le he puesto bueno, más que caras, tiene una cara diafragmática, una cara visceral, correcto, y acá he puesto una cara derecha que es el extremo derecho, ¿no? Dos bordes, este es el borde anterior, este es el borde anterior, acá lo vemos, este es el borde anterior, ¿no? Entre la cara diafragmática y la cara visceral. En este borde hay dos muescas, una muesca a la derecha y una muesca a la izquierda. La muesca derecha es lo que yo le llamo la muesca cística, ¿no? Es como una escotadura, pues, ¿no? La muesca cística con C, muesca cística, pues por aquí se asoma, ¿quién? La vesícula biliar. La vesícula biliar. ¿Correcto? La vesícula biliar. ¿Ok? Pero ¿qué parte de la vesícula? Específicamente el fondo. El fondo de la vesícula biliar es lo que se asoma ahí a nivel de la muesca cística en el borde anterior del hígado. ¿Correcto? Y su muesca izquierda es lo que yo le llamo la muesca para el ligamento, este famoso ligamento que va del hígado al ombligo. Va del hígado al ombligo. Ese es el famoso ligamento redondo del hígado. Ligamento redondo del hígado, que es un vestigio fetal. Un vestigio fetal. En épocas fetales, esto era la vena umbilical. La vena umbilical que llevaba sangre oxigenada de la placenta hacia el órgano, hacia el cuerpo del feto. ¿Correcto? La clase pasada hemos visto los ligamentos umbilicales mediales, ¿recuerda? En el espacio preperitoneal, ¿no? Entre la fascia endoabdominal o transversalis y el peritoneo parietal. Ahí está el espacio preperitoneal. Y en ese espacio preperitoneal vimos los ligamentos umbilicales, ¿se acuerdan? Los ligamentos umbilicales mediales y el ligamento umbilical medio. Y yo lo dije claramente, consta en la grabación, los ligamentos umbilicales mediales son los vestigios de las arterias umbilicales. Y acá, ahora, el ligamento redondo del hígado, este es un ligamento que va de la cara visceral del hígado al ombligo, es el vestigio de la vena umbilical. ¿Ok? Entonces, esas son preguntas clásicas de examen, ¿no? El ligamento redondo del hígado es un vestigio ¿de qué? De la vena umbilical. Mientras que los ligamentos umbilicales mediales son vestigios de las arterias umbilicales. Lo que pasa es que después del nacimiento, con los días, estos vasos se fibrosan, se cierran, se obliteran y se transforman pues en ligamentos como lo estamos viendo ahí. ¿No? ¿Correcto? Bastante simple. Muy bien, también hay un borde posterior que está en relación con las vértebras. Perfecto. La cara diafragmática convexa uniforme se relaciona con el diafragma, ¿no? Presenta en la cara anterior, voy a cambiar el color del lápiz,
Ya, ahí lo vemos. En la cara anterior destaca esta cisura, ¿ven? Una cisura. Aquí hay es una membrana, ¿no? Es una membrana, es un pliegue, que es un pliegue peritoneal, es un pliegue del peritoneo. Del peritoneo parietal anterior se desprende un pliegue que se une así al hígado, prácticamente como si fuera en un plano sagital. Ese pliegue se denomina el ligamento falciforme o también llamado ligamento suspensorio del hígado, falciforme o suspensorio. ¿Qué es esto? Es un pliegue peritoneal, es un repliegue peritoneal que une peritoneo parietal anterior a la cara, como vemos acá, a la cara anterior del hígado. Ese es el ligamento falciforme o ligamento suspensorio. Este ligamento en su borde inferior, envuelve, rodea, forra, por así decirlo, al ligamento redondo, lo envuelve, pero no son lo mismo. Algunos erróneamente dicen, el ligamento redondo es la condensación, es el engrosamiento del borde inferior del ligamento falciforme, así lo dicen. Bueno, nadie discute, lo que sí, nadie discute, todos estamos de acuerdo que el ligamento redondo está en el borde inferior del ligamento falciforme, pero es parte de él. O sea, el ligamento redondo es un engrosamiento del borde inferior del ligamento, está profundamente equivocado. ¿Correcto? Tiene que volver a nacer, tiene que volver a leer. ¿Correcto? O sea, el ligamento redondo y el ligamento falciforme tienen orígenes distintos, son dos estructuras con origen diferente. El ligamento redondo, lo acabo de decir hace un momento, es un vestigio de la vena umbilical. O sea, esto fue una vena que después se cerró, se fibrosó, lo que quieras, pero es otra estructura. Y el otro es un pliegue de peritoneo. ¿Me dejo entender? Son cosas diferentes. Entonces, hay que aprender a definir las cosas. Entonces, por eso digo, es cierto, cuando dicen que el ligamento redondo está en el borde inferior del ligamento falciforme. Sí, está en el borde inferior, pero no es parte de él. Está envuelto por él. Lo forra, lo envuelve. El falciforme al redondo. ¿Correcto? Muy bien, nada más. Ese es lo principal. Perfecto, ahí está, ligamento falciforme. Muy bien. Este es el hígado visto desde abajo. Es muy bonito. El hígado es como este superhéroe que lleva la inicial de su nombre acá en el pecho. Igualito, el hígado lleva la inicial de su nombre en su cara inferior, en su cara diafragmática. Lleva la H ahí. Yo le digo la H. Los famosos surcos en H. ¿No? El hígado lleva la inicial de su nombre en la cara visceral. ¿Correcto? En la cara visceral. Entonces, ¿cómo se llaman estos surcos? Este surco de acá se llama la cisura longitudinal derecha. Cisura longitudinal derecha. Esta de acá, cisura longitudinal izquierda. Y esta de acá se llama la cisura transversa. La cisura transversa, que más que una cisura, en realidad es una abertura, es un hueco. Y esto lo vimos en pulmones, recuerda, en pulmones. En pulmones, ¿cómo se llamaba la abertura de una víscera? ¿Cómo se llama la abertura de una víscera por donde pasan sus vasos, sus elementos funcionales? ¿Cómo se llama esa abertura? Ya, eso es en general en anatomía, pero en una víscera, está muy bien, pero eso se llama en la anatomía en general. Pero en una víscera se llama ilio con H. En las vísceras, ¿ah? En las vísceras se llama ilio. Muy bien, ya esto se llama en la anatomía en general, está perfecto, pero en las vísceras se llama ilio. Esa abertura se llama ilio. En pulmones vimos el ilio pulmonar. El ilio pulmonar. ¿Y cómo se llama el conjunto de elementos, el conjunto de estructuras que pasan a través del ilio? Ese conjunto se llama pedículo. Pedículo. En el pulmón vimos el ilio, la abertura, y el pedículo pulmonar, donde estaba el bronquio, la arteria pulmonar, ¿recuerda? Entonces, aquí estamos en hígado. Entonces, este va a ser el ilio hepático. El ilio hepático. Y el conjunto de elementos que pasan a través del ilio, ¿cómo se llamará? El pedículo hepático. Así es, el pedículo hepático. Muy bien, excelente. Entonces, nosotros vamos a tener la cisura longitudinal derecha, la cisura longitudinal izquierda y la cisura transversa,
que es el hilio hepático, a través del cual pasa el pedículo hepático. ¿Correcto? La fisura longitudinal derecha, la derecha, se divide en dos partes. La parte anterior corresponde a la fosa cística, como he puesto ahí, la fosa cística, o llamada por los maestros clásicos el lecho. Lecho es lugar de descanso, ¿no? Lecho de la vesícula biliar. El lecho biliar, dice. Lecho biliar o lecho de la vesícula, o fosa cística es la terminología actual. Es el sitio donde se apoya la vesícula biliar, porque si uno saca la vesícula biliar de acá, va a ver que deja su huella. O sea, la vesícula deja impresionado al hígado, así de claro, deja su huella. Entonces, esa huella que deja la vesícula se llama la fosa cística. ¿Correcto? Nada más. Y en la parte posterior vamos a tener el surco para la gran vena cava inferior. Entonces, esas son las dos partes en las que se divide la cisura longitudinal derecha. Adelante la fosa cística o lecho de la vesícula biliar y atrás el surco para la vena cava inferior. Por su parte, la cisura longitudinal izquierda también se divide en una parte anterior, que es el surco para el ligamento redondo que acabamos de ver hace un momento, el ligamento redondo del hígado, que está en la parte anterior acá, ahí vemos al ligamento redondo, en su surco para el ligamento redondo, y la parte posterior viene a ser el surco para otro ligamento, que se llama el ligamento venoso de Arancio. Ligamento venoso de Arancio. Cabe mencionar que estos dos ligamentos, tanto el ligamento redondo como el ligamento venoso de Arancio, ¿qué tienen en común? En común su origen. Ambos son derivados de estructuras fetales. Ambos son vestigios, son rezagos, son remanentes, ¿correcto? El ligamento redondo del hígado era un vestigio ¿de quién? ¿De quién? De la vena umbilical, ¿correcto? Y el conducto venoso de Arancio es un vestigio, un rezago del, perdón, conducto no, disculpa, el ligamento venoso de Arancio es un vestigio del conducto venoso de Arancio. O sea, en el feto era un conducto, pero luego se cerró y se convirtió en ligamento. ¿Ok? ¿Quedó claro? O sea, lo que trato de decir es que ambos ligamentos tienen origen como vestigios fetales. Y curiosamente, los vestigios están en la cisura longitudinal izquierda. ¿Ok? Nada más. Perfecto. Luego vemos la cisura transversa que corresponde a esta abertura que se llama el hilio hepático. El conjunto de elementos que pasan a través del hilio hepático forman el llamado pedículo hepático. El pedículo hepático tiene una serie de componentes. Los tres principales, ¿cuáles son? Uno, este de verde, viene a ser la vía biliar principal. O también yo le llamo el conducto, mira, a ver, lo voy a poner acá, el conducto hepato-colédoco. El conducto hepatocolédoco, ¿correcto? Esta cosa está que fastidia acá. Ya, ahí lo voy a poner. Conducto hepatocolédoco, ¿correcto? O vía biliar principal. ¿Ya? Acá estamos de verde. Vía biliar principal o conducto hepatocolédoco. ¿Por qué le llamo así? Porque está formado por dos conductos, el conducto hepático común y el colédoco. El hepático común y el colédoco. ¿Correcto? Eso forma la vía biliar principal o conducto hepatocolédoco. Este de rojo es la arteria hepática propia. La arteria hepática propia. Y la de azul es la famosa vena porta. La vena porta. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿cuáles son los tres componentes principales del pedículo hepático? Tenemos el conducto hepatocolédoco, que es la vía biliar principal, la arteria hepática propia y la vena porta. ¿Correcto? Nada más. ¿En qué posición se encuentran? Esto también es una pregunta clásica. ¿En qué posición se encuentra? Claramente lo vemos en la imagen.
Anterior y a la derecha, ¿quién se encuentra? Anterior y a la derecha, el conducto hepatocolédoco. O sea, la vía biliar principal se encuentra anterior y a la derecha. Anterior y a la izquierda, ¿quién está? La arteria, ¿no? La arteria hepática propia. ¿Correcto? Y posterior, el elemento posterior dentro del pedículo hepático, la vena porta. La vena porta. Por eso siempre digo, vena porta posterior en el pedículo hepático. O sea, adelante y a la derecha, la vía, el conducto hepatocolédoco, la vía biliar principal. Adelante y a la izquierda, la arteria hepática propia. Posterior, la vena porta, pero posterior dentro del pedículo hepático, no posterior al hígado. Porque posterior al hígado está la vena cava inferior, esa es otra cosa. ¿Correcto? Posterior, pero dentro del pedículo hepático. ¿Ok? Muy bien, bastante simple. Ahí está, la vesícula, todos los componentes que he mencionado. Perfecto. Bien, hay una división clásica, la división anatómica del hígado que estamos viendo ahí, en la que dice que el hígado se divide en cuál. Esa es la división clásica, que realmente es para describir anatómicamente, pero no tiene mucha utilidad clínica ni quirúrgica, así fríamente hablando. No tiene mucha utilidad clínica ni quirúrgica, pero sirve para hacer las descripciones del hígado. Esta es la división clásica, la división anatómica. ¿En qué consiste esta división? Divide al hígado en 4 lóbulos. 2 lóbulos principales, que los vemos aquí claramente, y 2 lóbulos accesorios que los vamos a ver desde abajo, desde la cara visceral. ¿Correcto? 2 lóbulos principales, que son el lóbulo derecho y el lóbulo izquierdo. Y claramente, ¿cuál es más grande? El lóbulo derecho prácticamente suele ser el doble de tamaño que el lóbulo izquierdo. Suele ser el doble de tamaño que el lóbulo izquierdo. ¿Correcto? Muy bien. Y ambos lóbulos, derecho e izquierdo, están separados ¿por quién? ¿Cómo se llamaba ese ligamento? El ligamento falciforme o suspensorio. ¿Correcto? Y aquí, viendo desde la cara visceral, acá vemos el lóbulo derecho, aquí vemos el lóbulo izquierdo, ¿correcto? Lóbulo izquierdo. Y aquí aparecen los 2 lóbulos accesorios, este de acá y este de acá. ¿Cómo se llama este de adelante? Mira la forma. Lóbulo cuadrado. El lóbulo cuadrado. Y este de atrás, que tiene una colita, tiene un proceso como una cola, se llama el lóbulo caudado. Caudado. ¿No? Lóbulo cuadrado y lóbulo caudado. ¿Qué significa la palabra cauda? Ese es en referencia, pero el término cauda lo vimos en médula espinal. Cauda equina. ¿Qué significa cauda? Cola. Cauda significa cola, ¿no? Entonces, como siempre digo, no olvidar que el lóbulo caudado es posterior. O sea, como siempre digo, la cola va atrás. La cola va, no conozco ningún animal que tenga la cola delante. La cola siempre va atrás, ¿correcto? Entonces, lóbulo caudado. Entonces, adelante el cuadrado y atrás adelante el cuadrado, sí, adelante el cuadrado y atrás el caudado. O sea, la cola va atrás. Y si lo quiero describir entre qué elementos se encuentran, acá se ve claramente. El lóbulo cuadrado, ¿con qué estructura se relaciona? A su derecha, ¿quién está? La vesícula biliar. Lóbulo cuadrado, a su derecha está la vesícula biliar. A su izquierda, ¿quién está? El ligamento redondo. Y por detrás, ¿quién está? El pedículo hepático. Claramente. Lóbulo cuadrado, a la derecha la vesícula, a la izquierda el ligamento redondo y atrás el pedículo hepático. Así de claro. Y adelante, pues el borde anterior del hígado, ¿no? ¿Correcto? Nada más. Por su parte, la cola, como le digo, la cola de Spiegel, le digo, ¿no? Porque es el lóbulo caudado de Spiegel, ahí está su nombre, y le he puesto. Lóbulo de Spiegel, tiene un epónimo. Este lóbulo caudado de Spiegel, ¿entre qué estructura se encuentra? A la derecha, ¿quién está? La vena cava inferior. Muy bien, la vena cava inferior. No, la porta es parte del pedículo, acá. Esta es la vena cava inferior. A la derecha, a la izquierda, el ligamento redondo. Perdón, el ligamento venoso de Arancio, ¿no? A la izquierda. Y adelante, el pedículo hepático.
Es el lóbulo caudal. A la derecha está la vena cava inferior, a la izquierda está el ligamento venoso de rancio y adelante está el pedículo hepático. Y atrás está el borde posterior del hígado. ¿Ok? Nada más. Ahí están los lóbulos. Perfecto. Ahí están. Perfecto. Muy bien. Allá. Allá. ¿Por qué motivo, por qué razón el lóbulo derecho es más grande que el izquierdo? Recordemos, ¿cuál es el principal vaso? ¿Cuál es el vaso que lleva la mayor cantidad de sangre al hígado? La vena porta. La vena porta. Cabe mencionar que el hígado recibe sangre por dos fuentes. Uno, por la arteria hepática propia y por la vena porta. O sea, ambos meten sangre al hígado, llevan sangre al hígado. ¿Correcto? La arteria hepática propia solamente lleva del 20 al 25% del volumen sanguíneo, o sea, de la cantidad de sangre. Mientras que aporta o lleva del 75 al 80% del oxígeno. Del oxígeno. O sea, la importancia de la arteria hepática propia no es tanto la cantidad de sangre, sino la oxigenación del hígado. Por su parte, la vena porta, que tiene mayor calibre, esta va a llevar del 75 a 80% del volumen sanguíneo. ¿Correcto? Del volumen sanguíneo. Mientras que solamente aporta del 20 al 25% del oxígeno. O sea, una se complementa con la otra, ¿no? Uno se complementa con la otra. Entonces, sin duda alguna, la vena porta lleva 3/4 partes a 4/5 partes del volumen de la cantidad de sangre al hígado. Es la que más sangre lleva al hígado. La vena porta. ¿Ok? Repito, la arteria hepática propia lleva del 20 a 25% del volumen sanguíneo, o sea, de la cantidad, ¿no? Mientras que solamente aporta el 75-80% del oxígeno. La vena porta hace el complemento. Se lleva el 75-80% del volumen, de la cantidad de sangre, pero solamente aporta 20 a 25% del oxígeno. ¿Ok? Entonces, ese dato no hay que olvidar. Entonces, quien lleva la mayor cantidad de sangre, el mayor volumen de sangre al hígado, es sin duda alguna la vena porta. Recordemos, aquí está la vena porta, la famosa vena porta. ¿Cómo se origina, cómo nace la vena porta? Lo dijimos en la clase pasada. La vena porta se suele formar por la unión de dos venas, una vena acá y otra vena acá. Dos venas son las que forman a la vena porta. Esta, de mayor calibre y que recoge sangre de casi todos los intestinos. ¿Qué vena es? La mesentérica superior. Esta es la famosa vena mesentérica superior, que sin duda alguna es más voluminosa. Esta trae sangre de la mayor parte de los intestinos. Recordemos los territorios que hemos visto en la clase pasada. Entonces, esta trae un gran volumen de sangre. Esta es la de mayor. Y nótese por los colores, que acá la han pintado de azul, que la sangre que entra de la vena mesentérica superior a la vena porta, prácticamente va al lóbulo derecho. Por eso es que el lóbulo derecho es más grande. ¿Correcto? La otra vena que va a formar la vena porta, la otra vena conformante de la porta, es la vena esplénica. ¿No? Vena esplénica, que es más delgada. Esta trae sangre del vaso y del páncreas. Del vaso y del cuerpo y cola del páncreas. ¿Correcto? La vena esplénica. Pero y además esta vena esplénica, en su camino, recibe a otra vena. Esta vena de acá. ¿Qué vena es esta? La mesentérica inferior. La mesentérica inferior. La mesentérica inferior se une a la esplénica. Algunos decimos simplemente que la mesentérica inferior drena en la esplénica. Algunos decimos que la mesentérica inferior drena en la esplénica, pero la esplénica continúa hacia la derecha. ¿Correcto? Otros dicen de que la mesentérica inferior se une con la esplénica y forman este tronquito que se llama el tronco espleno-mesentérico, ¿no? ¿Correcto? Estos ya son antojos descriptivos, ¿no? De cada autor. Entonces, lo que queda claro es que la mesentérica inferior
va a unirse con la esplénica. Eso sí, nadie lo duda. En la mayoría de los casos, ¿no? En la mayoría de los casos. Hay variantes anatómicas, pero esto es lo más frecuente. ¿Ok? Muy bien. Perfecto. Entonces, el territorio sanguíneo es menor acá. Y toda esta sangre, y la mesentérica inferior no trae sangre del hemicolon izquierdo. Trae sangre del hemicolon izquierdo, la mesentérica inferior, ¿no? La mesentérica inferior trae sangre del hemicolon izquierdo y hasta el tercio superior del recto, ¿no? ¿Se entiende? Muy bien. Entonces no es mucha cantidad de sangre. Y esta sangre que viene del vaso, del páncreas y del hemicolon izquierdo va hacia el lóbulo izquierdo. Por eso este es más pequeño. ¿Ok? Muy bien. Nada más. Ahí está. Lóbulo derecho, lóbulo izquierdo. Perfecto. Bien. El hígado tiene sus coberturas. Tiene una cápsula propia, una membrana que está íntimamente adherida al hígado, y es la cápsula propia o cápsula de Gleason, ¿no? Ahí, ¿no? Se introducen las cisuras, forma tabiques, la cápsula, y sobre esta cápsula hay otra membrana, que es la cápsula periepática, que esa la forma el peritoneo visceral que está adherido sobre el hígado. Nada más, bastante simple. Ahí está. Un detalle muy interesante es que si nosotros vemos desde atrás, esta es una vista posterior del hígado, vamos a ver que hay un área acá que no está cubierta por peritoneo. ¿Qué cápsula forma el peritoneo? La cápsula periepática. O sea, el hígado tiene dos membranas que lo cubren. Una que está fuertemente pegada al hígado, es como quien dice su ropa interior. Su ropa interior del hígado. Pegada directamente al parénquima hepático, esa es la cápsula propia, cápsula de Gleason. ¿Correcto? Esta sí está se encuentra en todas partes del hígado. O sea, no hay parte del hígado que no tenga cápsula de Gleason. ¿Me dejo entender? Cubre totalmente al hígado. Pero la otra, como si fuera la ropa externa, más externa, es la cápsula periepática, que la forma el peritoneo visceral. Esta sí tiene la característica que no cubre a todo el hígado. Si uno ve el hígado desde atrás, ve esta zona, que es la llamada área desperitonizada. Área desperitonizada o área desnuda del hígado, dicen así, no sé por qué dicen así. Porque desnuda no está. O sea, sí tiene, esta zona no tiene peritoneo, pero sí tiene cápsula de Gleason. ¿Me dejo entender? O sea, no es que las células hepáticas estén expuestas ahí, tampoco es mentira. Pero así le pusieron ese nombre. Área desnuda. Yo prefiero decir simplemente área desperitonizada. No tiene peritoneo, pero sí tiene cápsula de Gleason. Y lo vemos en la cara posterior. Este ligamento que está rodeando al área desperitonizada, todo este ligamento que vemos acá, este ligamento que está rodeando al área desperitonizada, ese es el famoso ligamento coronario. Ligamento coronario. ¿Correcto? Todo este ligamento que rodea al área desperitonizada es el ligamento coronario, que se forma por la reflexión del peritoneo. La reflexión y condensación del peritoneo. ¿Correcto? Por su parte, en los extremos derecho e izquierdo, acá también se forman unos ligamentos. Acá, en el extremo derecho y en el extremo izquierdo de los ligamentos coronarios se forman este ligamento. Los ligamentos triangulares. Este es el ligamento triangular derecho y este ligamento triangular izquierdo, que son condensaciones de peritoneo también, de peritoneo. ¿Ok? Bien, ahí está el área desperitonizada. Perfecto. Y ahí están los medios de fijación del hígado. Dije al inicio que el hígado es una víscera bastante pesada. In vivo, contiene sangre y bilis y sobrepasa los 2 kilos. 2 kilos 200, 2 kilos 300. Es la víscera sólida más pesada del cuerpo humano. Sin embargo, está sostenida en la parte superior del abdomen. Está en la parte alta, es como que la colgaran del techo, justo debajo del diafragma, ¿verdad? La pregunta es, ¿quiénes mantienen al hígado en su posición? ¿Quién mantiene el hígado en su... ¿Quién evita que el hígado se caiga? Y esta es una pregunta clásica. ¿Cuál es el principal medio de fijación del hígado?
Y no es ninguno de los ligamentos, es la famosa vena cava inferior. La vena cava inferior, que acá está cortadita, acá luce cortadita la vena cava inferior, acá estaría. La vena cava inferior estaría acá. Es el principal medio de fijación del hígado, ¿correcto? La vena cava inferior está unida al hígado por medio de tres venas. La vena cava inferior está anclada al hígado por medio de tres venas. Hay tres venas que salen del hígado y que son las llamadas venas hepáticas. Hay tres venas que salen del hígado. Acá está. Tres venas que salen del hígado. Son las venas hepáticas. O también llamadas suprahepáticas. También se les llama así porque salen por la cara posterior superior. ¿Correcto? Las tres venas hepáticas o suprahepáticas. Vena hepática derecha, vena hepática media y vena hepática izquierda. Son tres venas que salen del interior del hígado y salen por la zona posterior superior y unen el hígado a la vena cava inferior. O sea que la vena cava inferior está unida al hígado por tres venas, las tres venas hepáticas o suprahepáticas, derecha, media, izquierda. ¿Correcto? Entonces, tanto la vena cava inferior como esas tres venas, las venas hepáticas, son el principal medio de fijación del hígado. ¿Correcto? Bien. Luego, por debajo, siguen los ligamentos coronarios. El ligamento coronario que en realidad tiene 4 hojas, ¿no? Ligamento coronario que es todo eso, ¿no? Anterior izquierdo, anterior derecho, posterior izquierdo, posterior derecho. Luego tenemos los ligamentos triangulares, ligamento triangular derecho, ligamento triangular izquierdo. Luego el ligamento falciforme, que lo vimos por la cara anterior. El ligamento redondo, ligamento venoso de Arancio y por último la propia presión intraabdominal. Entonces ahí están los ligamentos. Perfecto. Ahí están los ligamentos. Perfecto. Ya los conocemos. Muy bien. Bien, el pedículo hepático, como lo he dicho hace un momento, es el conjunto de elementos que pasan a través del hilo hepático y tiene 3 componentes principales. Hablé primero de la vía biliar principal o conducto hepatocolédoco, que se encuentra anterior y a la derecha. Hablé de la arteria hepática propia, que se encuentra anterior y a la izquierda, ¿correcto? Y la vena porta, que está detrás, ¿correcto? Bastante simple. Estos elementos, estos componentes del pedículo hepático, no se encuentran así desnudos, in vivo, cuando uno ve una cirugía, no se encuentran, y mucho menos a colores. O sea, no se ven así tan simples. Los elementos del pedículo hepático se encuentran envueltos en un ligamento. Hay un ligamento que rodea, que está envolviendo estos elementos del pedículo hepático. Es el llamado ligamento hepatoduodenal. Hepatoduodenal, como lo he escrito ahí abajo, ligamento hepatoduodenal, que es el borde derecho. El borde derecho es la condensación, ¿no? Del borde derecho del epiplón menor. Del epiplón menor. Perfecto. Aquí lo vemos. Qué preciosa esta imagen, realmente muy bonita. Acá Néter se lució. Vemos acá el pedículo hepático. ¿Correcto? Claramente se ve acá. Los componentes del pedículo hepático. ¿Cuáles son? Adelante y a la derecha. El conducto hepatocolédoco. Hepatocolédoco. Anterior y a la derecha. La vía biliar principal. La arteria hepática propia. La arteria hepática propia. Adelante y a la izquierda. ¿Correcto? Y posterior al fondo este de azul, ¿quién es? La vena porta. Recontra fácil. En una cirugía, cuando uno diseca el ligamento hepatoduodenal, abre, ve los 3 componentes, ve. La arteria, no lo vas a ver a colores, pero sabes que adelante y a la derecha, ese es vía biliar. Delante y a la izquierda, esa es arteria hepática propia, y atrás ves un venón, esa es la vena porta. Así de claro, sumamente simple. Por posición nada más. Y acá se ven, ¿ve? Están envueltos en el ligamento hepático. Acá se ha hecho un foramen, se ha hecho un hueco. No es así. Usualmente esto está cerrado. Es el ligamento hepatoduodenal. ¿Qué cosa es? El ligamento hepatoduodenal es una condensación, un engrosamiento del borde derecho de esta membrana. El epiplón menor. El epiplón menor es el que une el hígado al estómago. ¿Correcto? Simple.